Ninja de la vida, si eres un inversor, te voy a volar la mente con un dato. Y es que si coges un candelabro, uno de estos de los de antaño, ¿no? Y lo pones a contraluz y miras su sombra, verás que la silueta que forma es muy similar a las velas que hay en el gráfico de análisis técnico. Es por esto que lo llamamos velas, porque son la representación perfecta. No lo llamamos velas porque se parezca simplemente a la forma de una vela, sino porque poniendo las velas en un candelabro que salen seguidas, además se crea esa especie de base que hay por debajo, ¿no? Que hay como un pequeño sombrerito por arriba y un sombrero invertido por debajo. Es por esto que lo llamamos velas. Seguro que tampoco es casualidad que ahora que las criptos están de moda, la palabra candelabro termine con la palabra bro, como los criptobros. ¿Casualidad? No tengo pruebas, pero tampoco duda. Lo que seguro que no es casualidad es el impacto que tiene en el análisis técnico estas propias velas, ¿no? En nuestras inversiones. Y no os voy a engañar, hace unos años yo mismo pensaba que esto del técnico ya en general, si lo comparábamos con los fundamentales, porque siempre he sido muy fundamentalista de Bitcoin, siempre había pensado hace cuestión de, 5 años, ¿no? Que es cuando estuve empezando a entrar más a fondo en el tema de las inversiones, pensaba que eso del técnico, gráfico y ya está, y olvidarte de los fundamentales era simplemente palabrería, ¿no? Rayas arriba, rayas abajo, para sentir un poco que tenías el control y el poder del precio, que sí, no lo movías tú, pero sé interpretarlo, un poco como las estrellas. Eso es lo que pensaba, era otro de mis sesgos, desde los muchos que he tenido, que nunca he tenido tampoco vergüenza de proclamarlos aquí en el podcast. Mirad, empecé el podcast siendo vegano, ¿no? Ahora mismo soy carnívoro, fijaros cómo las vueltas que da la vida. Pero mi sesgo se rompió con, yo diría que en el club de lectura de la comunidad de Sociedad Ninja, con algunos libros sobre el tema que leímos, ¿no? Y ahí acepté el análisis técnico como aquel que acepta una religión. Pero me encontré con otra pregunta, ¿vale? Digo, sí, el análisis técnico tiene todo el sentido del mundo, son esos ciclos, es la compra, la lucha entre compradores y vendedores. Pero ¿y las propias velas del análisis técnico? Mirándolas individuales tienen sentido, porque claro, mirando el gráfico en ciclos tiene todo el sentido del mundo, pero individualmente me pueden dar pistas las propias velas en sí de lo que va a hacer el precio de una acción, o simplemente representan pues, la trayectoria de ese día, pero no dicen nada más. Esta fue mi pregunta. Pues ya os podéis imaginar que si hoy os estoy haciendo este episodio y miráis el título del episodio sobre ese tema, es porque he concluido que sí, que las velas tienen una importancia más relevante de los que algunos piensan. Pero no todo es blanco y negro, algunas cosas sí. Por ejemplo, es mejor tener muchísima salud y muchísimo dinero que tener moderadamente salud y moderadamente dinero, ¿no? Bueno, más bien dicho, no todo es verde o rojo, no todo es blanco y negro, ahora que hablamos de velas, porque veréis que en muchos libros y en el pasado las velas rojas eran las negras y las blancas eran las verdes. Bueno, menos si eres chino, ¿no? Porque los chinos lo tienen al revés. Es por esto que cuando miras en tu móvil, los emojis de gráficos, hay 2 gráficos, uno va hacia abajo y es de color verde, dices, tendría que ser rojo. Esto es porque lo hizo algún chino. Y en China es al revés los colores del gráfico. Ahí que lo que está claro es que las velas japonesas, porque se llaman así, le llamamos velas, pero la palabra técnica son velas japonesas, candlesticks, como dicen en inglés, son relevantes de estudiar, de aprender y hasta de memorizar, porque nos enseñan las batallas que los osos y los toros están librando, ¿no? Los compradores y los vendedores. Es una lucha constante ahí. Cada vela nos cuenta una historia. Con ellas podemos entender mejor quién está ganando la batalla de precios, al menos ese día, esa hora, esos 15 minutos, ese mes de compras y ventas en este momento, que explican una historia más grande dependiendo del zoom in o el zoom out, dependiendo de la temporalidad de que vayamos con la lupa. Es igual que como en la vida, ¿no? Nos centramos demasiado en el detalle de hoy, pero si vemos a largo plazo, decimos, hostia, estoy mucho mejor que antes. Entonces, ¿por qué nos interesan estas velas y esta historia que nos cuentan? Pues simplemente para ponernos del lado del ganador, para tener más detalles, más información y ponernos del lado del mercado. No se trata de acertarle al mercado, sino simplemente de seguirlo. Pues gracias al Big Data, en la actualidad hemos podido confirmar, analizando más de 5 millones de velas, además en mercados alcistas, bajistas, en continuidades de mercados alcistas, en reversiones, pues que las formas que algunas velas toman, estos patrones, sí sirven para interpretar el camino del precio que tomará
un valor. Está estadísticamente probado. Algunas tienen más estadísticas de probabilidad de acierto. Lógicamente a mí me interesan solo las que tienen más de un 60% de acierto, ¿no? Pero ojo, porque no estamos hablando de una predicción o de una verdad absoluta, sino precisamente de esto, de probabilidades matemáticas. Si entramos, yo que sé, a una habitación, ¿no?, llena de gente y tiramos unos petardos sin que nos vean, sabemos que habrá una probabilidad altísima de que la mayoría pues empezarán a saltar y chillar o algo así, ¿no? Pero en este ejemplo a lo que tenemos que prestar atención no es en qué harán las personas específicamente, si chillarán, si cuántas habrá que... No, o al petardo tampoco, sino al concepto de gente en una habitación. Sé que suena muy raro, pero me explico. Veréis, las velas japonesas no se desarrollan por sí mismas, lógicamente, se desarrollan por las acciones y reacciones de la gente que se anticipan al mercado. Recordemos que habrá instituciones que moverán el precio, pero las instituciones también son gente, ¿no? No hay ni magia ni garantías en aprender, estudiar, interpretar y hasta memorizar los patrones de velas japonesas, al menos como tal, pero sí que será un beneficio para aumentar aún más nuestras probabilidades de tomar la acción correcta, ¿no? Junto con otros factores e indicadores que tenemos que tener en cuenta. No diría las velas en sí mismas, estudiarlas como ellas solas, como único elemento indicador para ver qué hace y cuál es la acción del precio y tomar decisiones, aunque me sé de algunas personas, algunos americanos, algunos daneses, etc., que lo hacen, invierten solo mirando las velas y ya está. No es mi caso, no creo que tenga la mente, la capacidad ni las ganas de simplemente empollarme todo esto y tomar decisiones en base a esto, pero yo creo que es un poco como el póker, en el sentido de que el póker sí se interpreta como juego, pero ya que aquí en Estonia, donde estoy viviendo, hay decenas de españoles jugadores de póker que han venido aquí por el tema de impuestos, porque es alegal. Claro, ya he podido hablar con ellos un poquito. También tengo una entrevista con Ceros Poker que grabé hace cuestión de a lo mejor un par de años. Comentaba, ¿no?, que esto no es simplemente azar. Y es una cuestión de estudiar y de probabilidades. Cuando me dan estas cartas, cuando tengo estas cartas, ¿cuál es la probabilidad de la mejor acción que tengo que tomar? Que lógicamente después repercutirá cuando haya la carta que la banca enseñe o lo que sea, que dices, esto es puramente suerte. Pero la acción que yo tomo ahora es puramente probabilidad. Y lo mismo en las velas, que los patrones se desarrollan por lo que hacen los traders. Es decir, lo que hacen las personas, las instituciones, los retails. Los retails, en la mayoría de acciones, al menos las que tengan cierto peso, pues no moverán el precio, ¿no? Pero las instituciones también son personas. Es esa batalla que estábamos diciendo de osos y toros. Pues son esas mismas personas que chillarían y saltarían en una habitación en la que has tirado un petardo, ¿no? Y esta fue una de las lecciones del trader Jesse Livermore, que ya en la década de los años 20 se hizo millonario. Ya hablamos de Jesse Livermore, una maldita leyenda que le dediqué precisamente un episodio, en el episodio 590, por esto, ¿no? Porque tenía tanta trayectoria que en la mentalidad de la bolsa me interesaba mucho saber, no tanto su método, porque había bastante secretismo ahí, aunque comentó cosas que Weinstein ya comentaba, pero era más su mentalidad, que ganar y perder 4 fortunas. Un millonario de la época, ya os digo. Y ya estaba alegando él, Jesse Livermore, cómo la bolsa siempre se ha repetido en patrones y siempre se repetirá porque se crean estos mismos ciclos porque la mueven las personas. Sé que algunas personas piensan que son algoritmos y podría ser, pero por lo que yo sé ahora son las personas, son las instituciones que mueven estos precios y las personas, los inversores, los especuladores cambiarán de generación en generación, está claro, pero sus sentimientos, al ser todos personas, siempre han sido los mismos desde la prehistoria. La avaricia, la esperanza, el medio. Es por esto que haya avaricia, esperanza o miedo, estos ciclos se repiten. Y lo que me encanta de las velas es que se forman en cada maldito periodo de tiempo de gráfico que puedas imaginar. Te puedes ir 100 años atrás, 50 años atrás, los gráficos de ahora. Puedes poner el gráfico a un día, a una semana, a un mes, a 15 minutos, a 3 horas, lo que quieras.
Te expresan básicamente el comportamiento de esas personas en una habitación con petardos que están comprando y vendiendo constantemente. Además, si hacemos vista de pájaro, como nos gusta hacer en este podcast Ninjas de la Vida, vemos que cuanto más atrás vamos en el gráfico, en el tiempo, con la temporalidad, el periodo de tiempo, más sube la probabilidad de que esa vela te esté diciendo una verdad, de que te esté diciendo una historia de lo que está pasando con el precio y de que por esto te puedas avanzar un poquito a lo que el mercado te quiere decir. Lo que quiero decir es que las velas y sus patrones, estas velas japonesas, nos asistirán. Son como, ya os digo, un identificador más a nuestro arsenal, otro indicador, a verificar cuándo deberíamos considerar entrar o salir de un activo, ¿no? Pero lógicamente no te están diciendo exactamente cuándo. Si, por ejemplo, estás siguiendo el método de Weinstein, como comentaba a fondo en el episodio 582, entonces lo que ves es una ruptura de, por ejemplo, etapa 1 entrando a etapa 2, que quieres coger, y un tipo de vela japonesa súper alcista que tiene, yo que sé, un 70 y poco % de posibilidades de que cada vez que aparezca haya una reversión hacia un mercado alcista. O sea, te lo está confirmando. ¿Acaso no querrías saber que, en efecto, esa vela te está confirmando, te está dando un indicador más de, hostia, estás viendo el volumen, estás viendo la fuerza relativa, está entrando en etapa 2, es una ruptura? A veces es una ruptura fallida y te la juegan, y a veces aparece una vela por ahí que dice, encima hay esa vela, también te la podrían jugar, ¿eh? Pero si tienes un 70 y pico % de posibilidades, cuando ves esa vela te está indicando un cambio de tendencia, hostia, blanco y en botella. Por eso me he querido centrar en esas velas que he empezado a memorizar, unas poquitas que tienen un 60 y pico % de posibilidades de probabilidad vale, cuando aparece indica esto, ¿no? No son tantas, eso ya haré un episodio específico. El episodio de hoy es al menos abrir ese melón de entender lo que son las velas y qué significan y sus partes y todo el rollo. Y haré uno más adelante sobre esas velas que demostradamente con estadísticas etc. son más rentables y son más fiables. Las más comunes no me interesan, solo me interesan las que son más fiables, ¿vale? O también podría ocurrir que en este ejemplo de Weinstein, entrando a etapa 1, etapa 2, pues que ocurra lo contrario, que te aparezca una vela de las más bajistas justo en una ruptura que parecía que iba a ir hacia arriba, por ejemplo. Pues te lo pensarías dos veces, ¿no? En este ejemplo, no es la vela que te indica si entrar o salir, sino tu sistema, tu método, y la vela es otro indicador más, otro ok más. Interpretar las velas es, yo diría que una manera de afilar ese método, como otra arma en tu arsenal de indicadores para petarlo más en las inversiones. Y ahora que hablábamos de petardos, pues para petarlo más en los indicadores. Así que hoy, Ninjas de la Vida, vamos a ver qué son las velas japonesas exactamente, qué indican las velas japonesas, las alcistas, las bajistas, sus partes, cómo interpretarlas, entenderlas, leer los gráficos y también cómo estudiarlas, qué recursos utilizar. Y ya os digo que solo con unas pocas velas memorizadas, porque hay montones de patrones que se pueden formar, pero solo aquí somos unos ninjas de la vida y queremos ser eficientes y solo queremos 10, 20, como mucho 30 velas memorizadas con sus imágenes que cuando las ves en el gráfico dices, coño, vale. Eso significa que hay 60 y pico %, 70 y pico %, hay un 80 y pico % de que ahora que estábamos en un bull market me está indicando que en efecto continuaremos. Yo que tenía dudas si salirme o no. O sea que van a ser una par de series, episodios interesantes sobre estas velas japonesas. Empezamos hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Cuánto dinero y tiempo crees que ganarías si tuvieras acceso a recursos exclusivos y personas que te están apuntando en la dirección correcta? Por ejemplo, imagina un canal de seguimiento en el que se listan las empresas y criptos que otros traders tienen el radar ahora mismo. ¿Acaso no se te escaparían menos gemas? O imagina un bot que semanalmente te actualice sobre el estado de fortaleza o debilidad del mercado. ¿Acaso no se te haría así mucho más fácil interpretar si van a haber correcciones para tomar una posición más cautelosa o más agresiva? O imagina un sitio donde tengas un informe semanal sobre en cuáles de las etapas de Weinstein o de Wyckoff se encuentra hoy
los índices, los grupos, las industrias y los sectores del mercado, donde tengas especificado en qué grupos están las acciones que van a liderar la próxima subida del mercado. ¿No se te haría así más eficiente filtrar? ¿Acaso no aumentarías así las probabilidades de elegir las inversiones ganadoras, más rentables de este ciclo? Pues en Sociedad Ninja, nuestra comunidad de ninjas de la vida multipotenciales, que estamos interesados en la salud, en la productividad, las conspiraciones y sobre todo en el dinero, no solo tienes acceso a todo esto, sino que tienes un club también de lectura para aprender y debatir conceptos de las estrategias de esas leyendas del trading, como Weinstein, O'Neill, Minervini, Wyckoff, Livermore, Darvas, ¿no? Con barajas descargables, con cientos de tarjetas de memoria creadas a base de estos libros, que con un algoritmo que tenemos podrás memorizar estos conocimientos gráficos a largo plazo de forma orgánica. Tienes acceso además a resúmenes de estos libros que acabamos de mencionar, vídeos de debates pasados, indicadores de trading views creados exclusivamente de ninjas y para ninjas de la vida, episodios premium semanales solo para los miembros y sobre todo una comunidad activa de 1000 ninjas de la vida con las mismas inquietudes y pasiones que tú, que reman en la misma dirección. Así que únete ya a Sociedad Ninja para adelantarte a los cambios sociales y de mercado sobre todo, mientras sigues disfrutando de este episodio. Me he flipado un poquito con esta introducción de 15 minutos casi ha sido o algo por el estilo. Yo que quería hablar de las velas japonesas únicamente, pero después me dejo ir y esto es lo que sucede. El caso es que hay distintas formas de mirar un gráfico de una acción de bolsa. Si vas a tu plataforma de trading favorita y miras por ahí, verás que tienes los gráficos con líneas, con barras o nuestras queridas velas japonesas o velas que son las que están más de moda y que se usan más. Si están más de moda y se usan más es por algún motivo. Podría ser simplemente por moda o porque en teoría dan más información de lo que ha estado haciendo el precio recientemente. Las velas son la manera más simple de mirar el precio histórico de un activo utilizando análisis técnico en nuestro gráfico. O sea, cada vela representa el movimiento del precio de esta acción durante un periodo de tiempo particular. Si estás mirando tu gráfico a una hora, pues cada vela interpretará una hora de ese día, ¿no? Entonces, si ponemos nuestro gráfico en una temporalidad diaria, pues significará que una vela representa qué ha hecho el precio de esa acción durante el día específicamente. Una vela, un día. Si lo miras en semanal, pues una vela es una semana. Y lo interesante de las velas japonesas, como ahora veremos, es que cuanto más grande sea esta temporalidad, yo que me acostumbro a mirar el gráfico en semanal, aunque también miro algo de acción de precio en diario, pues sobre todo a la hora de comprar o vender, pues más verdadera será la información de la vela. O sea, en semanal será más verdadero que en diario, ¿no? Que hay más ruido. Cuanto más entras, cuanto más zoom in haces, más ruido hay por ahí. Es decir, que más nos dice sobre lo que está haciendo la acción en cuanto a tendencia. Pero vayamos por pasos. En el gráfico vemos solo dos tipos de velas japonesas, las verdes y las rojas, aunque es verdad pues que en muchos libros de los que he estado leyendo y recursos de aprendizaje se representan en blanco y negro, pero no dejan de ser lo mismo. Yo igualmente ya estoy demasiado acostumbrado a verlas en blanco y negro, digo en rojo y en verde, que blanco y negro me lío, ¿no? Tengo que activamente pensar, hostia, es verdad que la negra es la roja. Pues las negras serían las de color rojo, las verdes son las blancas, porque a veces en algunos gráficos también te dejan elegir con los colores rojo-verde, ¿no? O las huecas, en las que solo te enseñan las rojas con color y las verdes están, huecas. Tenemos las velas verdes y las rojas. ¿Cuándo se forman las verdes? Pues se forman cuando el precio del día cierra siendo más alto que cuando abrió el mercado. Es decir, que si ves una vela verde es de que, vale, el precio ha subido. Así dicho en plata y en blanco, ahora que las verdes son las blancas al fin y al cabo. ¿Y qué significa, en el fondo, una vela verde? Pues que los compradores fueron más fuertes que los vendedores ese día. Y lo mismo sucede con las velas rojas, que se forma, lógicamente, cuando el precio del día cierra siendo más bajo que cuando abrió el mercado. Es decir, que si el mercado abre en 100 y terminamos el día en 98, pues se forma una vela roja. ¿Y qué significa exactamente una vela roja? Pues que en ese día, o en esa hora, o esa temporalidad, los vendedores fueron más fuertes que los compradores. Ahora bien, veamos estas partes tan distintas que tiene la vela, y aquí es lo interesante de la propia vela en sí, porque las velas son como rectángulos que tienen como dos pelillos arriba y abajo, que son los que desearía tener yo en mi cogote porque soy calvo, ¿vale? Las cabronas tienen dos pelillos y no tengo ni uno, ¿vale? Unos tanto y otros tampoco.
El caso es que la parte superior de la vela nos muestra el precio más alto que ha alcanzado ese día. Esa parte superior es la que se llama mecha o la sombra. Se acostumbra a decir mecha porque ya que estamos hablando de velas, pues decimos que son mechas. Pues el pelillo de arriba es el precio más alto a lo que ha tocado la vela ese día. Es decir, que si estamos viendo el precio que es de Bitcoin, que nos encanta aquí en el gráfico, y de pronto hace un máximo histórico por un momento, pero vuelve a retroceder, igualmente se habrá creado esta mecha o sombra en la parte superior. Ese pequeño pelillo de arriba, dijo el calvo. Y como somos muy inteligentes aquí, podemos deducir que lo opuesto también es cierto, que se formará una mecha o una sombra en la parte inferior de la vela. ¿Qué indicará esto? Pues que ese es el precio más bajo al que ha llegado esa acción ese día. Si solo se llega a ese precio durante un momento, aunque sea un segundo, ¡pum!, quedará esa mechita o sombra que depende de a qué precio abra y cierra la sesión de bolsa de hoy. Y esto es lo que formará el propio cuerpo. O sea, la mecha de arriba, precio máximo, mecha de abajo, precio mínimo, pero hay como el rectángulo estirado en sí cuando pensamos en la vela, que es el propio cuerpo, es el cuerpo de la vela, que cambia un poco dependiendo de si nos encontramos con un color, bueno, verde o rojo al fin y al cabo. Es decir, tomará la misma consistencia, pero las puntas del cuerpo significarán una cosa u otro dependiendo del color de la vela, dependiendo de si es una vela alcista o bajista. Mirad, entrando en el cuerpo, interpretando las velas japonesas, es en la vela verde, la punta del cuerpo de abajo, ya no en la mecha, sino cuando empieza esa puntita, ese rectángulo estirado, la punta del cuerpo de debajo del todo antes de empezar la mecha, nos indica el precio de apertura, y la parte contraria, o sea, arriba del todo, nos indicará el precio de cierre, básicamente. O sea, la parte de abajo, la base, vale, ha abierto a 100. Como es verde, significa que ha terminado hacia arriba y por lo tanto ese es el precio de cierre. En cambio, la vela roja es al revés. La parte de arriba del cuerpo de la vela es el precio de apertura, mientras que la parte de abajo del todo, su base, exactamente, será el precio de cierre. Es al revés. Y dices, hostia, qué liada, es al revés. Lo que parece una liada, en realidad tiene todo el sentido del mundo si nos lo paramos a pensar, porque la roja tiene el precio de cierre realmente abajo, porque el precio ha ido tirando hacia abajo. Por esto la vela es roja, porque es una vela bajista. En cambio, ¿qué pasa con la verde? Pues que tiene el precio arriba del cuerpo porque se va hacia arriba, ¿no? Es la mejor manera que hay para acordarse en vez de simplemente memorizarlo, aunque veremos cómo, bueno, ahora que hablamos de memorización, cómo retener mejor la información de las velas en un rato, con algunos de los recursos para aprender a memorizar esas velas que tienen un ratio de probabilidades y que son más fiables y a la vez más confiables, para llamarlo así, sí. Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de 1000 multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos, llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad. Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un Bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que, siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes,
quedará más que pagado con creces con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble, así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. El cuerpo de una vela nos puede dar pistas entonces, a veces hasta información muy clara, sobre las fuerzas y debilidades de los compradores y los vendedores. Por ejemplo, ¿qué significan esas velas verdes, largas, tan estiradas, con un poquito de mecha a cada lado? Pues las vemos a menudo, además. Pues ahora que sabemos las partes de la vela, la mecha, el cuerpo y la otra mecha, vemos que es estirada, es súper larga, tiene un cuerpo largo. Pero donde está la sustancia, la chicha de la cuestión es en su cuerpo. Esta vela tiene un cuerpo bien fondón, es una vela bien gorda de cuerpo. Me van a censurar. Y aquí sabemos que el precio abrió en la parte de arriba de abajo y, vale, como es verde, pues tuvo todo un recorrido hacia arriba y esto hace que la vela sea gorda, ¿no? Otra cosa que sabemos es que en el mercado hay fuerza tanto compradora como vendedora y que la fuerza vendedora siempre intenta tirar el precio hacia abajo, mientras que la compradora hará o quiere hacer que la vela tire hacia arriba para volverse verde, que suba el precio, ¿no? Pero si esta vela verde tiene tanto cuerpo, es porque fueron los vendedores que tuvieron mucho recorrido hacia arriba y por lo tanto se generó un cuerpo tan estirado. Abrió por abajo y hubo muchos compradores. Tuvieron estos compradores mucho recorrido y entonces, ¡pum!, se cierra, ¿vale? Por lo tanto, el precio ha terminado muy alto. Ha habido muchos compradores, se ha estirado el precio. Es decir, que los compradores, desde que inicia el mercado y se generó el precio de apertura en la parte más baja de la vela, fueron capaces de viajar durante mucha distancia hacia arriba, sin casi nada de presión vendedora. Normal entonces que el precio de cierre de ese día terminará muy cerca del máximo al que el precio llegó. Este cuerpo grande nos está enseñando entonces que los compradores fueron significativamente más fuertes que los vendedores. En cambio, cuando tenemos una vela verde que solo tiene un cuerpo en la parte final que tiene una mecha enorme, súper larga, pero tiene un cuerpo pequeñísimo, entonces la historia es distinta. Fijémonos en esta forma, que en el fondo tenéis que pensar como si fuera el martillo de Thor, que está anclado en el suelo, tiene un cuerpo pequeñito y tiene mucha vela, ¿no? Donde se coge el martillo, pues tiene mucha vela. ¿Qué esta mecha tan larga, qué coño significa, no? ¿Qué historia nos está contando esta vela japonesa? Pues, vale, al ser verde sabemos que el precio abrió por debajo y que como en la vela gorda anterior los compradores intentaron ir hacia arriba, ¿vale? Lo sabemos porque hay una mecha, una sombra, por lo tanto ese precio ha tocado ahí. Pero ojo, ¿por qué el cuerpo se ha quedado tan pequeñito y como apretado hacia abajo? Pues porque los vendedores dijeron, no, arriba no subas que nosotros queremos vender y somos más. Pues la propia fuerza de los vendedores es lo que hizo comprimir, tirar hacia abajo el precio, ¿vale? Durante tanta distancia, siendo el precio de cierre, estando muy cerca de la apertura. En vez de abrir a 100 y terminar a 150, se abrió a 100 y terminó a 104. Tocó muy arriba, a 150, pero los vendedores cuando tocó dijo, no, nosotros somos muchos y te hemos dejado ya que subas demasiado el precio, vamos a apretar, a vender, baja el precio y por eso queda el precio de cierre tan pequeñito formando este martillito, ¿no? O sea, con esto podemos ver como, igual que con la vela anterior gorda, aquí los compradores también eran más fuertes que los vendedores porque la vela es verde, pero que su poder no era tan abrumador como antes, como en el otro ejemplo de la vela con un cuerpo, un rectángulo estirado y gordo, ¿no? Sino que hasta tacharíamos esa fuerza de los compradores como de insignificantes, de que están casi mano a mano, ganan los compradores, pero por poquito, ¿no? Cuando el cuerpo de la vela es relativamente más grande que las mechas, nos muestra que los compradores, en el caso de velas verdes, gordas, o los vendedores, en el caso de velas gordas pero rojas, tenían el control.
En cambio, cuando el cuerpo es pequeñito, nos enseña que hay menos balance, que hay mucho menos control de uno de los dos lados, ¿no? Que las fuerzas de toros y osos, de compradores y de vendedores, se están balanceando. Cuando vemos que una mecha es muy grande por encima o por debajo del cuerpo, también es otra manera de interpretar la acción del precio. Por ejemplo, una mecha o sombra muy grande por encima de un cuerpo pequeño, ¿qué significa? Pues que los vendedores están vendiendo con fuerza a estos niveles, ¿no? Pero como bien ha sucedido, y al revés también ocurre. Es decir, que si vemos una mecha muy larga, pero que en vez de estar en la parte superior, está en la parte inferior, o sea que el martillo está derecho en vez de tumbado como el martillo de Thor, exacto, significará que los compradores tienen más fuerza que los vendedores. Que los vendedores necesitarán mucha fuerza para revertir ese precio y aunque no es imposible, el mercado siempre sigue el camino de menos resistencia. Con mechas así significa que los compradores están comprando más a estos niveles que no los vendedores están vendiendo, ¿no? Al fin y al cabo. Y además, si queréis un indicador que te diga automáticamente que esta vela tiene una mecha muy larga, cuidado con esto, que podría significar que se está revirtiendo, ¿no? Como son los martillos y estas cosas, pues tienes en las notas del episodio tarjetas para memorizar los patrones de velas japonesas que tienen más probabilidades de que signifique lo que van a hacer, por ejemplo, un martillo invertido, shooting star, todo eso, tienen más de 60% de posibilidades de que en efecto suceda. Y además tenemos en las notas del episodio también indicadores automáticos que en tu propio gráfico te diría que aquí ha aparecido una mecha alcista o una mecha bajista, al fin y al cabo. Solo tenéis que mirar las notas del episodio. Y ahora que ya sabemos cómo leer o interpretar una vela, lo que nos quedará será aprender, ¿no? Estudiar o incluso te diría memorizar si no quieres utilizar los indicadores, que algunas veces pues, podrían incluso fallar. Aquellas velas, queremos memorizar aquellas velas y patrones que tienen un ratio más alto de acierto, de modo que cuando estés haciendo tus cosas, estés mirando tu gráfico diario, digas, esto lo he estudiado, reconozco estas velas. Porque algunas velas simplemente te servirán para identificar qué ha hecho el precio. Pero hay otras, unas pocas además, que tienen un porcentaje, como digo, alto de probabilidades de que te indiquen cómo el precio va a revertir, por ejemplo. Viene de un mercado bajista y te está diciendo cuando aparece esta vela, en un 80% de los casos, se revierte y empezará un mercado alcista en menos de 10 días, por ejemplo. Hay montones de recursos online para aprender sobre velas japonesas, pero os tengo que decir que he visto algunos sitios e incluso libros que se contradicen entre sí. Blogs, libros, youtubers, todo esto. Entonces, ¿qué fuentes he utilizado en las que realmente pienso que puedo confiar y he usado para recopilar los mejores puntos de patrones de velas japonesas? Que esto lo veremos en otro vídeo. Pues el mejor recurso para mí para entender cómo funcionan las velas japonesas es el libro de Thomas Bulkowski llamado La Enciclopedia de los Gráficos de Velas. Es un pedazo de libro que vale 100 euros, un poquito más incluso, que es de tapa dura, de estas de pagar, que está además solo en inglés, pero tranquilos, que ya os lo he resumido yo por vosotros en este otro episodio que vamos a hacer. E igualmente en las notas del episodio tenéis el libro que dejó por ahí, ¿vale? Para los miembros. Y ese libro son 1000 paginazas que difícilmente, lógicamente, podemos memorizar. Yo he pillado lo que tiene más sentido memorizar, que serían esas velas que tienen más probabilidades de estadísticas de que suceda algo cuando aparecen, sino que más que tener ese libro para leerlo como si fuera una novela, una historia o yo que sé, mentalidad trading o lo que sea, sino es más para utilizarse como Biblia. O sea que en el fondo, tanto una enciclopedia como la Biblia lo que nos hacen es servir de puntos de referencia a los que volver. Del rollo, estás mirando el gráfico, hostia, ¿qué decía el libro sobre esta vela? Y te lo miras ahí y vas un poco saltando, utilizando esa hipótesis que habla en un episodio que se llama la hipótesis del almacenamiento externo. El hecho de tenerlo en un libro físico y saltar de un punto a otro nos hace acordarnos de más y poder ser más eficientes en la búsqueda de la información. Cuando estás mirando el gráfico vas al libro para ayudarte a interpretar o entender, pero como muchos sabéis, yo como buen multipotencial también tengo una mente un poquito obsesivamente temporal. Es por esto que he creado estas tarjetas de memorización que tendréis en las notas del episodio, que son perfectas para identificar con una mirada lo que hay por ahí en el gráfico, ¿no? Para entrenar el ojo. Las tarjetas de memoria, pues para mí ya sabéis que fueron la clave para
para aprender idiomas de una forma rapidísima. También tengo una baraja de cientos de tarjetas que hice del método Weinstein al leerme el libro. Y como digo, os las dejo en las notas del episodio. Y también existen los indicadores, lógicamente, sí. Quizás puedes crear un programita, un indicador que lo detecte por ti. Pero también, claro, depende del indicador. Acá yo os dejo algunos en las notas del episodio, pero algunos sí que he visto que pueden fallar, etc. ¿Vale? Pero nada como haber entrenado la memoria para que te vengan esos flashes, como ahora que hablábamos de flashcards, que es lo que utilizamos para que nos vengan flashes cada vez que veas una. Y finalmente, es decir que en el fondo lo que nos interesa en esta disciplina y cualquier otra, especialmente si se pone pasta en tu bolsillo en la línea, es la práctica deliberada. Irte a un gráfico en tu plataforma de análisis técnico, poner el modo retroceso, como tiene, por ejemplo, TradingView, también os dejo en algún vídeo en las notas del episodio, y ahí te deja ir, ¿no? Pasando gráficos, te ayuda a ponerte el gráfico en el modo retroceso, en el replay, donde quieras, tipo a 10 años, y entonces vas como si estuvieras en ese día hace 10 años, ¿no? En el gráfico, y entonces vas tirando adelante y tienes que intentar adivinar qué va a pasar después, ¿vale? O sea, toda la teoría con los libros, la memorización y todo el rollo está perfecto, pero realmente no tiene sustancia si no puedes aplicarlo en la vida real, o más bien dicho, en el gráfico real, a tu dinero. Así que yo me tomaría un rato cada día para estudiar o leer, aunque fuesen 20 minutos, más otro tanto, que quizás convertiría en el doble, ¿no? 40 minutos o así, para entonces en ese rato hacer práctica más que estudio, ¿no? Empezar a identificar, intentar predecir si el valor se irá hacia arriba o hacia abajo según ves que aparecen velas y si van en sintonía con los identificadores que utilizas. Es como una pregunta tipo test que puedes responder al instante gracias a la plataforma de inversión que tiene esta opción, como os comentaba, de backtesting, y que en las notas del episodio os dejo algún día en el que un vídeo en el que estoy mostrando, ¿no? Este backtesting. Le das, como digo, al replay en la plataforma, ponete en el mercado que quieras, por ejemplo, en 1967, e intentar ir prediciendo en qué etapa de mercado estamos gracias a la acción del precio y tu interpretación de las velas. Yo creo que todo suma. Es verdad que algunas personas dicen, esto de las velas es una tontería. Yo creo que es una tontería en un 98% de las velas, pero si puedes memorizar en ese 2%, donde hay un ratio estadísticamente después de analizar con Big Data pues, millones literalmente de velas en mercados alcistas y bajistas de los últimos 200 años, coño, pues entonces probabilidad estadística vale la pena que gaste un poquito de tiempo en memorizarlo si me ayuda después a tener un indicador más en mi arsenal para tomar mejores operaciones. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí, ninjas de la vida. Nos vemos como siempre en la comunidad. Mirad las notas del episodio para el resto de referencias, vídeos, imágenes y todo el rollo. Y nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.